Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de alemán. En el vídeo de hoy vas a aprender los verbos en alemán, la conjugación de los verbos débiles, fuertes o mixtos, el verbo principal, el verbo auxiliar y el verbo modal, verbos separables y no separables, verbos reflexivos, verbos transitivos e intransitivos. Espero que el vídeo te guste y si es así que te suscribas al canal y si conoces a gente que ¿Qué es un verbo en alemán? Los verbos, die Verben en alemán, o también llamados Tätigkeit, Wort, son palabras que designan la acción que está realizando el sujeto de la oración. Pueden expresar acciones, estados o procesos, y su terminación nos da información sobre la persona, sobre la primera persona, segunda persona o tercera persona, el número, el singular, el plural y el tiempo verbo, presente, pasado, en que están conjugados. Los verbos pueden ser principales y cargar con el significado, o ser auxiliares y ayudar en la conjugación de un tiempo, o usarse en infinitivo o en participio. Pueden ser reflexivos y modales, separables y no separables, transitivos o intransitivos. Aprende todo lo que necesitas saber en esta lección sobre los verbos. La conjugación. Verbos débiles y verbos fuertes o mixtos. Los verbos en alemán se conjugan y se concuerdan siempre en persona y número con el sujeto de la oración. Por ejemplo, ich gehe, du gehst, er geht, yo voy, tú vas, él va. Wir gehen, nosotros vamos. Ihr geht, vosotros vais. Sie gehen, ellos van. Como ocurre en todos los idiomas, en alemán hay verbos regulares y verbos irregulares cuya conjugación debe aprenderse de memoria. Esto es fácil de aprender una vez se saben las reglas. Según su conjugación, los verbos en alemán se clasifican en débiles, fuertes o mixtos. Los verbos débiles, schwache Verben, en alemán son los verbos regulares. La vocal de la raíz no se modifica en ninguno de los tiempos verbales y la conjugación consiste siempre en añadir las terminaciones correspondientes. Ejemplos: ich lerne, du lernst, eso es el presente, yo leo, tú lees. Ich lernte, yo leí, du lernst, tú leíste. El pretéritum. El participio zwei de los verbos débiles se forma añadiendo el prefijo ge y la terminación t. Por ejemplo, gelernt. Los verbos fuertes, starke Verben, en alemán son los verbos irregulares. Modifican la vocal de la raíz en pretéritum o en participio zwei y a veces también en el presente. Ejemplo: ich fahre, yo conduzco, du fährst, tú conduces. En el presente. Ich fuhr, du fuhrst. En el pretérito. En el participio zwei de los verbos fuertes se forma con el prefijo ge y la terminación en. Ejemplo: gefahren. Los verbos mixtos, gemischte Verben, o sea, los verbos que son mixtos, en alemán comparten rasgos con los verbos fuertes y débiles, por esto se llaman mixtos. Modifican la vocal de la raíz en pretéritum o en participio zwei. Ejemplo: rennen, rannte, gerannt. En participio zwei de los verbos mixtos que incluye la vocal modificada en la raíz se forma con el prefijo ge y termina en t. Ejemplo: gerannt. Tenemos una lista de 50 verbos que prácticamente que te servirán para cualquier conversación cotidiana. Si me lo pides, te lo mandaré. Verbo principal, verbo auxiliar o verbo modal. Vamos a explicar esto. Los verbos en alemán también pueden clasificarse según su función en verbo principal, verbo auxiliar y verbo modal. Un verbo principal, Vollverb, en alemán aporta significado al predicado y expresa una acción, un estado o un proceso. Ejemplo: ihr baut ein Haus. Vosotros construís una casa. Un verbo auxiliar, Hilfsverb, o también llamado Hilfsverb, en alemán no aporta significado a la oración y se utiliza solo en la formación de tiempos compuestos y en la pasiva
y en la pasiva. Los verbos auxiliares en alemán son sein, haben y werden. Estos tres. Sein, haben y werden. Ejemplo. Ihr habt ein Haus gebaut. Perfecto. Ihr werdet ein Haus bauen. Vosotros construiréis una casa en el futuro. Das Haus ist gebaut worden. Esto es pasivo. La casa ha sido construida. Un verbo modal, modal verb en alemán es un verbo auxiliar que indica la modalidad en la que se realiza la acción designada por el verbo principal al que acompaña. En alemán los verbos modales son dürfen, können, mögen, möchten, müssen, sollen und wollen. Por ejemplo, ihr wollt ein Haus bauen. Vosotros queréis construir una casa. Verbos separables y no separables. Muchos verbos en alemán adquieren un nuevo significado cuando se añade un prefijo. Este prefijo a veces debe separarse del verbo en las formas conjugadas y otras no. Esto es lo que hace que los verbos se clasifiquen en verbos separables y no separables. Los verbos separables, llamados trennbaren Verben en alemán, se conjugan separando el prefijo del primer verbo. En presens, en presente, y en preteritum se colocan el prefijo al final de la oración. En los participios, el prefijo separable precede al ge. Ejemplo, aufstehen es levantarse. Ich stehe, yo me levanto. Ich stehe normalerweise um 7 Uhr auf. Heute bin ich um 8 Uhr aufgestanden. Y normalmente me levanto a las 8, pero hoy me he levantado más tarde. Los verbos separables, nicht trennbaren Verben, en alemán se conjugan manteniendo el prefijo pegado al verbo en todas sus formas. Con los verbos no separables, el participio sei se forma sin ge. Ejemplo, verschlafen. Verschlafen es dormirse. Ich verschlafe. Normalerweise nie. Normalmente no me duermo nunca. Heute habe ich verschlafen. Hoy me he dormido. Además, hay prefijos que según el verbo al que se añaden y según su significado forman verbos separables o inseparables. Ejemplo, umstellen. Cambiar de sitio. Wir haben die Möbel umgestellt. Hemos cambiado los muebles de sitio. Ponerse alrededor de algo o alguien. Die Polizei hat das Haus umstellt. O sea, la policía ha rodeado la casa. Verbos reflexivos. Los verbos reflexivos y los verbos recíprocos se conjugan ambos con un pronombre reflexivo. Se diferencian en que los verbos reflexivos, llamados reflexive Verben en alemán, expresan que una acción es ejecutada por el sujeto y al mismo tiempo recae sobre él. Se pueden conjugar en todas las personas, tanto en singular como en plural. Ejemplo, ich sehe mich im Spiegel. Yo me miro en el espejo. Ich sehe mir einen Film an. Yo me miro una película. Los verbos recíprocos, porque Verben en alemán son verbos reflexivos que implican un sujeto plural, por lo que solo se pueden usar en plural. Ejemplo, wir sehen uns jeden Donnerstag. Nos vemos cada jueves. Beim Sport, en el deporte. Wir sehen einander. Nos vemos unos a otros. Ich sehe sie, sie sehen mich. Yo los veo a ellos me ven a mí. Verbos transitivos e intransitivos. Cuando buscamos un verbo en un diccionario, nos encontramos en su definición VT, VT o VI, que quiere decir verbo transitivo, verbo intransitivo, es la abreviación. Los verbos transitivos, transitive Verben, en alemán van siempre acompañados de un complemento directo. Wenn, was, quién, que. Ich habe den Pullover, complemento directo. Was kaufe ich? Ich habe den Pullover gekauft. He comprado el jersey. Los verbos intransitivos, intransitive Verbe en alemán, no admiten un complemento directo, sino que es un complemento indirecto. Ich warte an der Kreuzung. Yo espero en el cruce, sin complemento directo. An der Kreuzung, complemento circunstancial de lugar, ¿dónde? Bueno, y esto ha sido todo. Espero que el vídeo te haya resultado interesante. Hemos aprendido un poco sobre los verbos en alemán.
queda todavía más por explicar, que ya será en otro vídeo. Hemos aprendido la conjugación de los verbos débiles, fuertes o mixtos, verbo principal, verbo auxiliar o verbo modal, verbos separables y no separables, verbos reflexivos, verbos transitivos y verbos intransitivos. Si te ha sido útil el vídeo, suscríbete si todavía no lo estás, y si no, díselo a tus amigos o díselo a más gente de que existe este canal y que se apunten si quieren para aprender alemán, y cuanto más seamos mucho mejor, porque cuanto más somos mejor. Te deseo todo lo mejor, que pases un gran día y nos vemos próximamente en otro vídeo. Chao.